listos aquí con una buena audiencia a esta hora para disfrutar de este conversatorio sobre las familias sí importan, a cargo de Luis Julián Salas Rodas, ignaciano. Qué gusto saludarlo, tenerlo en esta sala nuevamente, es porque hemos conversado bastante estos días. Tenerlo, muchísimas gracias, nos place muchísimo poder contar esta tarde con usted y este tema que realmente sé que está muy de moda y que ojalá pues muchas personas pudieran acceder a este tema y al trato que usted le va a dar, al manejo y a la temática en la cual se va a desarrollar esta tarde la charla. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Yo voy a estar acá pendiente porque veo que todavía hay personas con deseos de entrar, entonces voy a estar dándole acceso a las personas que se encuentran en la sala de espera. Les agradecemos a todos ustedes participar de este conversatorio. La idea es que podamos aportar desde nuestra experiencia, también desde los aportes que podamos tener, compartirlos con el expositor de esta tarde. Para quienes no me conocen, soy Clara Marcela Mejía, soy la directora de Asia San Ignacio, la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio. Y esta tarde, algo bien novedoso, aparte de nuestro invitado, que es la primera vez que lo tenemos, es que la presentación no la voy a hacer yo. La presentación la va a hacer Aurelio Vélez. Aurelio ha sido una persona que hemos tenido en varias oportunidades aquí en nuestra sala de charlas virtuales, nos ha dictado ya varias charlas y esta tarde nos acompaña. Él es una persona cercana a Luis Julián, así que Aurelio, usted entonces tiene la palabra y tiene el honor de presentarnos esta tarde al expositor. Bienvenidos todos ustedes, les agradezco que cuando Luis Julián tome la palabra, pues apaguemos las cámaras y los micrófonos y ya cuando se abra la discusión y las preguntas podemos participar activamente. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Clara. Primero, muchas gracias a Asia San Ignacio, a Clara Marcela y a equipo por permitirme hacer algo que Clara Marcela utilizó la expresión adecuada. Presentar a Luis Julián Salas Rodas es un honor desde el afecto, desde la razón y desde la posibilidad de compartir con un ser especial que ya les contaré. Luis Julián es un promoción ignaciana 75, sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en gestión de proyectos de la Corporación Internacional al Desarrollo de nuestra alma mater, como también especialista y magíster en ciencias sociales y gerencia del desarrollo social de la misma universidad. Magíster en ciencias de la educación, opción desarrollo social de la Universidad de París 12, del Valle de Marne, en Créteil, Francia. Profesor universitario, investigador y consultor en temas socioeconómicos, ambientales y de familia. Es presidente y sin lugar a duda dejó una impronta en una forma de pensar del Consejo Directivo de la Federación Antioqueña de ONG. Es director de la Fundación Bien Humano. Todo eso es muy importante, pero es mucho más valioso saber quién es Luis Julián como persona. Tengo un recuerdo conversando con él por los corredores de los pasillos del Colegio San Ignacio, temas que para muchos eran inútiles y no hemos perdido la costumbre de hablar de cosas de lo que para muchos puede ser inútiles. Curiosamente, cayó en mis manos un libro maravilloso que se llama Filosofía de la Longevidad, de un importante filósofo, Brunner. Y en las primeras páginas de ese libro habla y dice una frase de Bertolt Brecht que a mí me impacta, y es: más miedo a una vida mala que a la muerte. Que debemos tenerle más miedo a una vida mala que a la muerte. Y esa frase me lleva a decir que cuando hablamos de que la familia se importa, es entender que la familia le da una impronta especial
a la existencia humana. He visto en mi trabajo diario cómo las familias son generadoras de desarrollo, de progreso, pero lo importante es que sean generadores de unidad y de vida. Recuerdo un modesto libro que nos presentaban hace muchos años, no les voy a decir cuántos, de cívica, donde se hablaba de que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Y me atrevo a decir, amigos, que hemos perdido rumbos cuando no le damos a la familia el concepto de la familia sí importa. La familia no es un accidente. La familia no es como una camisa que se cambia o se quita, que nos gusta un color u otro. La familia es lo que permite a una sociedad tener propósito. Y hay algo que me parece básico y con seguridad, con toda certeza, Luis Julián lo habla con mucha más propiedad que quien les está hablando. Partamos de un principio. No es importante que seamos iguales. Bienvenidas las diferencias. Bienvenidas esas mixturas de pensamientos, formas de ser y formas de ver la vida. En esta sala hay personas maravillosas. Le hago un homenaje a un hombre muy importante para mí, que es Cristian Betancourt Botero. Lo veo en la asistencia, un gran maestro del mercadeo y un gran visionario, Carlos Mario, que lo debemos tener hablando de arte. Margarita López, una importante empresaria del sector inmobiliario y una mujer con una energía maravillosa. Un gran amigo, Diego Botero Ortiz. Mejor dicho, tendríamos que decir Juan Ramiro San Pedro, todas las personas que están el día de hoy. Asia, San Ignacio tiene que entender que esta es la forma de hacer país, esta es la forma de formar y de tener desarrollo. O sea, Luis Julián, que bienvenido, gracias por tu tiempo y sé que va a ser una golosina, sin lugar a dudas, para los sentidos y para el conocimiento, contar contigo el día de hoy. Adelante, Julián. Muchas gracias, Aurelio. Aurelio, amigo de toda la vida, compañero de pupitre, de aulas, de pasillos, con quien tengo una conversación continua de 55 años. Por ahí hay una música. Ayúdenos silenciando los micrófonos, por favor. Bueno, decía que Aurelio Vélez es no solo un amigo, sino un compañero de pupitre con el cual hemos tenido y mantenemos vínculos y relaciones desde hace más de 55 años. Siempre tan generoso, tan vital, siempre tan líder. Agradezco sus generosas palabras. Agradezco también a Asia Ignaciana, a Clara, el acogimiento de permitirme conversar de un tema que a todos interesa, que todos tienen que decir algo porque todos nacieron, viven o están en una familia. Entonces sea esta la oportunidad de hacer este conversatorio. Uno tendría que siempre empezar por hablar de la etimología. La etimología es el origen de las palabras y a través de la etimología es que podemos nosotros dar conceptos. Este concepto de familia viene del latín, de famulus, y implicaba todo el conjunto de familiares y sirvientes y esclavos que estaban a cargo del patriarca. Recordemos que en la Grecia antigua y en Roma, primero fueron las familias y después fue la sociedad, después fue la comunidad, después fueron las tribus. Pero inicialmente se organizaron por familias y cada familia tenía su pater familias, tenía sus propios dioses, sus propios ritos, y las familias eran totalmente autárquicas, es decir, dentro de la familia se tenían o se realizaban la mayor parte de las actividades humanas. Hay un libro, los que quieran saber, se llama La ciudad antigua, de Fuster Coulanges. Coulanges es un escritor francés ya fallecido,
Y ahí en este libro de la ciudad antigua, los que quieren saber más sobre el origen y desarrollo de la familia en Occidente, lo pueden leer y encontrar. Bueno, entonces la familia ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, ¿cierto? Desde la época de la prehistoria, cuando se hacían los clanes y cuando se hace la vida sedentaria, entonces es donde ya las familias entran como esa base, digamos, de la sociedad importante. Eh, la familia, obviamente, ha sufrido transformaciones, como ha sufrido transformaciones la sociedad. O sea, las familias de hoy no son las mismas familias de hace 40 años, ni las mismas familias que van a ser dentro de 30 años. O sea, cambian, digamos, el contenido de las familias, pero la esencia de lo que debería ser una familia, ese siempre persiste, está. Lo que pasa es que hay problemas un poco, a ver, te trato de explicar, porque el concepto de familia es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene varios significados, varias acepciones. Entonces no tiene una sola, digamos, definición, una sola arista, sino que son muchas interpretaciones que se puede dar al concepto de familia. Y eso es en principio una riqueza, pero también es una complejidad, porque ese concepto de familia parte primero de la vivencia que tenemos de nuestra propia familia. Y pensamos o creemos que porque tenemos la vivencia de una familia, pues tenemos un concepto claro de qué son las familias, para qué son las familias. Y no es así, ¿cierto? No siempre es así. O sea, es una opinión que tenemos desde la vivencia, desde la percepción, desde la subjetividad. Y que inclusive nos lleva a pensar, a veces, muchas veces, que la familia que nos crió, donde nacimos, la que tenemos, es la mejor familia, es la familia ideal. Y las otras familias, pues, no son tan perfectas como tenemos la nuestra. Entonces, este concepto de familia polisémico y complejo y poroso es una riqueza, pero también una dificultad, porque no existe un concepto único de familia. Ustedes pueden mirar y van a ver desde cada disciplina una definición de familia. Entonces son miradas distintas. O sea, por ejemplo, desde la antropología se mira la familia como las relaciones de parentesco y de consanguinidad. Desde la biología, como seres vivos, ¿cierto? Que cambian a través del tiempo en el cuerpo, en la mente. Desde el trabajo social, cuando las familias necesitan recursos y apoyos de otras organizaciones sociales. Desde la sociología, que mira las relaciones sociales que se establecen entre los integrantes de las familias y entre las familias entre sí. La psicología, que mira los aspectos emocionales, del desarrollo de la personalidad. Y obviamente el derecho, que mira a la familia desde la ley, desde la norma. Entonces miren que es complejo porque no es fácil unificar todas estas miradas. Y esa es una de las dificultades que tienen los equipos, digamos, interdisciplinarios en las instituciones, porque cada persona está formada desde una disciplina y mira los problemas desde su disciplina, desde su concepción. Entonces, lograr una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria de la familia es un ejercicio que tienen que hacer los profesionales y por eso cada profesional que trabaja con las familias primero tiene que tratar de indagar sobre su propia familia, ¿cierto? ¿Cuáles son las creencias, las convicciones, los prejuicios, los ideales que él tiene por haberse hecho parte de una familia? Y tiene que hacer ese ejercicio interno de su conciencia para que en el trabajo con las otras familias que tengan a cargo en las instituciones, pues pueda con una objetividad determinar cuál es la situación y sus problemas. Entonces, por eso decíamos que la familia, como es un polisémico, entonces lo queremos extender a otras formas de convivencia humana. Entonces decimos, no, es que esta empresa es mi segunda familia, es que en la empresa nos tratamos como una familia, pero no, es que una empresa no es una familia, ¿cierto? No es que sea una empresa pues familiar
y que trabajen dentro de la casa. El asunto es equívoco porque confundimos dos conceptos, el concepto de familia con el de familiaridad. Y la familiaridad es lo que nos da la cercanía, ¿cierto? Lo de todos los días. Entonces, como en una empresa tenemos que tener relaciones permanentes con los compañeros de trabajo y si hay buen trato, decimos que nos es familiar. Pero esa familiaridad no hace de la empresa una familia. Entonces, un punto claro es que no toda forma de convivencia humana la podemos llamar familia. Y entonces ahí es donde surgen los equívocos de que es que mi segunda familia, no, es como si fuera, pero no es. Entonces, repito, una cosa es la familia y otra es la familiaridad. Y el trato cordial no implica que tengamos familia, ¿cierto? Porque vamos a ver las implicaciones después jurídicas que implica ser o no tener familia. En Colombia hay un antes y un después en el tema de familia. Ese antes y un después lo dio la Constitución de 1991, del artículo 42 al artículo 46. Y es muy importante porque en la Constitución de 1886 no se mencionaba para nada la familia. Incluso en el Código Civil, que viene desde Napoleón, en Colombia en 1873, allí no se habla de familia, se habla de las personas y se hablan de las relaciones de parentesco que implican obligaciones. Entonces, el haber nominado a la familia en la Constitución de Política de 1991 fue un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque al haberla mencionado e incluirla dentro de la Constitución, hizo a la familia un sujeto político. Y eso es lo más importante, o sea, que significa que tiene poder y que es reconocido como un actor de derechos y obligaciones. Entonces, la sola mención de la familia en la Constitución es un avance, porque existen muchos países que en sus constituciones no mencionan la familia. Por ejemplo, escuchaba que en la Convención Constituyente de Chile, que va a ir a plebiscito, se discutía sacar la familia de la Constitución. No sé si eso se hizo o no. ¿Y qué nos dice el artículo 42 de la Constitución? Define que la familia, ¿cierto? Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Y aquí viene ya uno de los problemas. Pues, a ver, realmente existe un campo de conocimiento que se llama las ciencias de la familia. Y los que trabajamos en la familia nos denominamos familiólogos o familiólogas, ¿correcto? Entonces la familiología es el estudio, digamos, de la familia. ¿Y cuál es el problema que tiene esta definición del artículo 42? Que define la familia como una metáfora, ¿cierto? Cuando decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, pues sí, queremos darle como la importancia, pero la metáfora es un recurso literario, ¿cierto? Que lo emplean los escritores, los novelistas, los poetas, los cuentistas. Es un recurso literario, pero las metáforas no son lo mejor para definir un concepto o una categoría. Entonces, eso tiene implicaciones, ¿cierto? Porque si decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, entonces estamos diciendo que lo que pase o no pase en esa familia dependerá del bienestar o no de la sociedad. Es decir, ponemos a la familia como en un lugar que es el determinante del desarrollo y bienestar de la familia. O sea, si la familia está disfuncional, entonces la sociedad es disfuncional. Entonces, eso genera una mirada determinista, ¿cierto? De que la familia sí es importante, pero también es importante en la sociedad los colectivos, los grupos, las comunidades, los grupos étnicos, ¿cierto? Entonces, ese es un asunto también de una crítica, ¿cierto? Una crítica porque
se parte de la metáfora y se define una forma de familia, que es la forma de la familia nuclear. Y la familia nuclear conformada por papá, mamá e hijo. O sea, proveniente de la religión católica, de la Sagrada Familia. Cuando se dice que es un hombre y una mujer los que constituyen familia. Entonces, el artículo 42 hizo una definición jurídica de familia que sigue vigente, porque a pesar de 30 años ese artículo 42 no se ha cambiado, pero no es el único concepto y categoría con que el Estado y la sociedad colombiana miran la familia. ¿Y esto se debe a qué? A que cuando queremos mirar el desarrollo jurídico, histórico del concepto de familia a partir de la Constitución de 1991, tenemos que mirar también las jurisprudencias de las altas cortes. Altas cortes, entendiendo el Consejo de Estado, entendiendo la Corte Constitucional y entendiendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estas juristas, han desarrollado a través de las sentencias y las jurisprudencias nuevas formas de entender la familia en Colombia. O sea, que si bien se mantiene esa definición del artículo 42, no es el único concepto o forma de familia que existe en el país y que es válido para ello. Entonces, en Colombia tenemos esa dualidad, es decir, una definición taxativa referente a un solo grupo, una forma de organización familiar, y las altas cortes que han reconocido otras formas de organización familiar. Y digo formas de organización familiar y no tipologías, porque ese es otro concepto que los familiólogos lo hemos criticado, porque cuando hablamos de tipologías, es como una clasificación, ¿cierto? Como tener un casillero y entonces es muy cómodo uno poner el casillero y ponerle definiciones a eso. No, entonces no hablamos de tipología, sino que hablamos distintas formas de organización familiar. ¿Cuáles son esas formas? Pues a ver, en eso hay muchos autores y muchas escuelas. Pero antes de hablar de las formas, hay que hacer una definición muy importante, y espero que trataré de hacerlo más detallado y completo en la explicación entre familia y hogar. A ver, toda familia puede ser un hogar, pero no todo hogar es una familia. Entonces, el hogar, y esa definición la trae el DANE, el hogar lo constituyen personas que pueden, digamos, estudiantes que están en una residencia universitaria, que comparten un espacio, es decir, la habitación, los servicios, la cocina, pero eso no los hace parientes, ¿cierto? No los hace familia. Entonces, eso es un hogar. Personas que viven, como por ejemplo, un vigilante tiene un hogar unipersonal, que lo que llamamos los conserjes, que tiene su habitación, tiene su cocina y su baño, ¿cierto? Entonces, los hogares es una forma de relación humana, distinta a la familia, que la familia implica relaciones de parentesco, relaciones de consanguinidad, relaciones de solidaridad y de apoyo. Entonces, por eso, nosotros en la cotidianidad juntamos o le damos el mismo concepto al hogar que a la familia, pero son dos conceptos distintos. Por ejemplo, la Constitución de la Corte Constitucional, de la sentencia C577 de 2011, es una sentencia muy importante. Entonces, sacamos un poco las definiciones desde las ciencias sociales y miremos la definición desde lo jurídico, desde el derecho. Entonces dice la Corte Constitucional, dice, así las cosas, la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitado a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, porque hay un componente, resalta, afectivo y emocional, que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro, ayuda mutua, componente personal, que además se encuentra en las uniones heterosexuales y en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizado por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituyen familia. Y luego el Consejo de Estado, en el 2013, dice,
una estructura que es familia, una estructura que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural, producto de la decisión libre de dos personas, lo que dice el artículo 42, lo cierto es que esto es muy importante, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor lo que la estructura y le brindan cohesión a la institución. Entonces, mire que en ambas sentencias las Cortes son claras y precisas, ¿cierto? En esa definición. ¿Y por qué tuvo que llegar a eso? Porque precisamente las distintas formas de organización familiar requerían de que las Cortes hicieran ese pronunciamiento para el reconocimiento de sus derechos y reconocimiento, digamos, de subsidios y de atención preferencial del Estado. Entonces, ¿cuáles formas de organización familiar tenemos? Tenemos entonces, ¿qué no tipos de tipos? No, formas de organización familiar. Tenemos la familia nuclear, que ya la hemos visto, papá, mamá, hijos, una pareja inclusive que puede ser ya también heterosexual o homosexual, ¿cierto? La pareja ya está reconocida también como una forma de familia. Esa familia era antes la mayoritaria, ahora no ha desaparecido, pero ya no es pues la familia hegemónica. Existe también la familia extensa, que es cuando dentro del mismo casa conviven tres generaciones, ¿cierto? Abuelos, padres e hijos. Se da mucho, digamos, en el campo. Existe también la familia ampliada, donde además de esas tres generaciones conviven personas que no tienen vínculo familiar, o sea, el hijo de crianza, por ejemplo, es una familia ampliada. Y la Corte, por ejemplo, ha reconocido que los hijos de crianza tienen iguales derechos a los hijos biológicos y adoptados. Está la familia de los tuyos, los míos y los nuestros, en los cuales cada progenitor lleva un hijo o varios hijos a su nueva unión. Y de esa unión nace un nuevo hijo. Ese llamamos la familia de los... El concepto técnico es familias nucleares poligenéticas, pero el concepto popular es los míos, los tuyos y los nuestros. Está la familia monoparental, o sea que no existe la pareja, sino uno de los padres. En Colombia, esta forma de relación familiar, a través de la jefatura femenina o la jefatura de mujer cabeza de familia, es ya la prioritaria. Casi ya el 40%, y 40% de las familias en Colombia son monoparental femenina. Y esto pues tiene sus implicaciones en la economía, en la crianza, en la educación, en las situaciones de pobreza, y es un fenómeno que viene creciente, que se liga al asunto de la ausencia paterna y la responsabilidad paterna en la crianza y educación de los hijos. Tenemos también entonces las familias, otra forma que quiere ser familia, pero que, a ver, los familiólogos todavía no la aceptamos, y la llamada familia multiespecie. Y es un nuevo fenómeno sociocultural en el sentido que, los que quieren este tipo de forma de organización, quieren que haya un reconocimiento jurídico a las mascotas en igualdad de condiciones que los hijos biológicos adoptados. Entonces, los animalistas radicales pretenden que se dé ese estatus de hijo a las mascotas. Y las mascotas, pues, son animales de compañía, pero no son hijos, ¿cierto? Entonces, todo este fenómeno sociocultural que está apalancado por la gran industria de lo alimenticia, de los pets, imagínense, en Estados Unidos es un mercado de 200.000 millones de dólares. Y entonces, en vez de tener hijos, pues se prefiere entonces tener mascotas. Y hay muchas diferencias, ¿cierto? Porque es que una mascota se adiestra, ¿cierto? Y una mascota vive 14, 15 años. Pero un hijo no se adiestra. Un hijo hay que formarlo, educarlo, criarlo, darle cuidados. Implica una relación de por vida. Entonces, este fenómeno, pues, que vemos cada vez más
que crecen todos los estratos sociales, socioeconómicos, de que las mascotas pues se considera que son parte de la familia, y ya tienen pues acceso a los centros comerciales, inclusive le toca a uno ver ya cosas pues que uno dice, bueno, que la mascota, en vez de un bebé, un cochecito para el bebé, ponen a la mascota en el cochecito. Bueno, ese es todo un fenómeno muy interesante, y en el libro de Las familias importan, ahí dedico 2 ensayos, y eso podría ser pues casi que para otro programa, porque eh, este fenómeno, como digo, es creciente. Y la ley colombiana reconoce en el decreto 1732 de 2006 que los animales son seres sintientes. ¿Qué quiere decir? Seres sintientes, seres que sienten dolor, ¿cierto? Que sienten aflicción, ¿cierto? Y que los malos tratos son punibles, y eso me parece bien. O sea, las mascotas deben tener buen trato y cuidados. Y inclusive ya hay personas que ya han pagado cárcel por el maltrato, y la fiscalía tiene todo eso. O sea, todo lo que implique, digamos, protección y el bienestar animal, ese es mi concepto personal, es necesario, hay que darle presupuesto, pero el asunto cuando se equipara a los hijos biológicos adoptivos, entramos en un berenjenal, porque si se reconoce que llegase el caso, pongamos que los animalistas radicales logren esto de las cortes, que se equipare jurídicamente una mascota a un hijo biológico adoptado, significa que la mascota tendría derecho a heredar, ¿cierto? A tener su hijuela, porque si es un hijo de igual estatus, no se le puede discriminar. Que si, por ejemplo, implicaría que las comisarías de familia, que viven ya saturadas y congestionadas de todos los conflictos que se presentan, tendría que atender los casos de violencia, del abuso del maltrato animal como un caso de violencia familiar. Entonces, mire que eso es parte, digamos, de las nuevas dinámicas familiares que se caracterizan. Entonces, se decía antes, en la década del 60, no, es que se acaba la familia, se está acabando la familia, porque en esa época de los años 60 empezaron a aparecer nuevas formas de organización familiar. Entonces, las separaciones de la familia, los divorcios de la familia nuclear, se entendió en esa época como la desintegración de la familia. No, y no era que se estaba desintegrando la familia se estaba reconfigurando en otras formas de organización familiar. Y aquí hay que hacer un reconocimiento muy importante que tiene que ver con la reconfiguración de la familia, y es el aporte que las mujeres dieron al cambio en la función y dinámica familiar. O sea, la verdadera revolución social del siglo XX no la hicieron los hombres, la hicieron las mujeres, ¿cierto? Las mujeres que tuvieron acceso por primera vez a los métodos anticonceptivos. Y entonces ya en vez de tener 7 hijos por mujer, hoy estamos en 1.7 hijos por mujer, o sea, inferior a la tasa de reposición de 2.1. Segundo, que la mujer entró masivamente al trabajo, porque a la migración campo-ciudad y al no poder el hombre ser el único proveedor, le tocó a la mujer salir a trabajar para generar ingresos. Y otro aspecto también de esa revolución social femenina lo constituyó el acceso a la educación secundaria y superior, que cuando las mujeres acceden a la educación superior, ellas aplazan, digamos, su entrada a ser madre, y muchas hasta renuncian a ser madre porque prefieren tener reconocimiento y éxitos en lo laboral y en lo educativo. Entonces, estos cambios de la mujer que tiene un reconocimiento jurídico, es decir, en Colombia legalmente no existe discriminación legal a las mujeres. Lo que persiste son creencias, prejuicios acerca de que, heredado del régimen patriarcal, de que el hombre es superior, de que el hombre manda, de que el hombre es el que tiene las riendas del hogar. Y todo eso, pues, de todas maneras, los movimientos feministas han luchado, y con mucho éxito, en construir esa familia y ese patriarcado. Entonces, ese es un aspecto también importante de que estos avances y desarrollos de la mujer cambiaron la familia, y que no son reversibles, es decir, son irreversibles.
Y cada vez lo vemos más en la política. Por ejemplo, vemos que en el actual Congreso el 30% ya de las congresistas son mujeres y que existe la paridad. Pues eso es un avance, sobre todo en los países de Occidente. En los países asiáticos, árabes y africanos, todavía el desarrollo y la concepción, pues, frente al papel de la mujer es distinto. Bueno, y así como existe esa diferencia de la cual les hablaba entre familia y hogar, existe también entre los familiólogos una discusión muy interesante entre las parejas y la familia. Entonces, la discusión es que los familiólogos dicen que las parejas sin hijos forman familia. Y otros, en el cual me encuentro yo, decimos que para haber familia tiene que haber hijos, ¿cierto? Porque una de las funciones principales de la familia, fuera de la protección, la sobrevivencia, los cuidados, tiene que ver con la reproducción de la especie. Entonces, la Corte misma constitucional, en la sentencia que les decía, reconocen que las parejas heterosexuales y homosexuales forman familia. O sea, desde la ley colombiana son familia. Pero desde las ciencias de la familia, desde la familiología, es una discusión que no hemos zanjado. Es decir, hay familiólogos que sostienen que solo, como en esa orilla me encuentro yo, que para haber familia tiene que haber hijos biológicos o adoptados. Y parejas, y no implica los hijos. Pero también existe, les voy a mencionar, nuevas formas de configuración de las parejas, ¿cierto? La Constitución del 91 hablaba de las parejas heterosexuales, un hombre y una mujer, pero eso ha cambiado. Es decir, en estos últimos 30 años hemos asistido a una reconfiguración de las relaciones de pareja, pues no es que no las podemos juzgar moralmente, ni que sean buenas, ni que sean malas, ni que la mía es mejor que la otra, no. Simplemente aceptar que existen y que es un hecho de la sociedad. Entonces tenemos, por ejemplo, las llamadas parejas LATS, Living After Together, o sea, las parejas LATS son aquellas que no conviven bajo el mismo techo y que se encuentran y que comparten, digamos, el fin de semana, ¿cierto? No hay división de roles, ni tienen los problemas de las tareas domésticas. Entonces las parejas LATS es cada uno en su casa, su apartamento, y cuando quieren estar juntos, pues tienen un sitio distinto para compartir. Pero es una relación en el tiempo estable, pero que no implica convivencia ni compartir todo el tiempo techo, lecho y mesa. Esas son las llamadas parejas LATS, o parejas pues viven juntos pero separados. Otro tenemos las parejas DINK, D-I-N-K, que en inglés es Dual Income No Kids, o sea, son las parejas donde existen dos ingresos y donde la condición determinante es no tener hijos. Es decir, porque ellos consideran que el tener hijos implica muchas obligaciones y muchas responsabilidades, y lo que ellos quieren es compartir su vida en pareja. Y como los dos trabajan, los dos tienen ingresos, entonces está en eso. O sea, han renunciado a ser papás y mamás. Por eso lo llamamos las parejas DINK. Luego está otro tipo de familia que se llaman las familias poliamorosas. Estas familias poliamorosas son personas, hombres y mujeres, que comparten vínculos afectivos y sexuales, pero que no lo hacen bajo el concepto de la monogamia o de la fidelidad. En este estudio se llama Puntualizaciones del Amor, Nuevas Interpretaciones y Paradigmas, de la Universidad Bolivariana y la Universidad Católica Pereira, se hace una investigación muy interesante de este tipo de parejas poliamorosas, que es el poliamor. O sea, que una persona puede amar y tener relaciones y afectos con varias personas a la vez. Es una relación complicada porque eso implica establecer normas, cumplirlas, y el concepto que manejan estas parejas poliamorosas no es el concepto de la fidelidad, sino el concepto de la lealtad. Y se da sobre todo en las parejas más jóvenes y sobre todo universitarios, es el fenómeno.
Bueno, luego y es distinto a la poligamia, porque la Luis poligamia Julián, ¿sí? que si nos repite, por favor, yo tomo nota acá del Sí, libro, sí. de esta investigación. Nos Esta pregunta, investigación, la última, sí, se llama Puntualizaciones del amor, nuevas interpretaciones y paradigmas. Es una investigación cualitativa que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Católica de Pereira. Se consigue en la librería de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? perdónenme, puntualizaciones del amor, nuevas interpretaciones y Naciones paradigmas, y paradigmas, sí. de la UPB y la Universidad Está Católica de católica. Perú. Y lo pueden conseguir, creo que se consigue en la librería de la Universidad Bolivariana, allá en Ciudad Universitaria. Listo, Allá sigamos que está. está muy interesante el Bueno, tema. entonces hay que diferenciar los poliamorosos de la poligamia, porque la poligamia es un hombre con varias mujeres, ¿cierto? Y la poliandría, una mujer con varios hombres. Entonces es muy distinto, ¿cierto? Una es una relación poliamorosa y otra es una relación poligámica o de poliandría. Bueno, y tenemos la pareja, la trieja, la llamada trieja, es una pareja una forma muy singular porque es una pareja de tres. Es decir, generalmente tres hombres o tres mujeres que comparten techo, lecho y mesa, y fidelidad y entre tres. O sea, es una pareja de tres. Se Pero llama la trieja. esa pareja de tres es de tres del mismo sexo Sí, o hay de los... generalmente es el mismo sexo, no, porque las poliamorosas pueden ser de distintos sexos, ¿cierto? Generalmente. Pero la trieja Sí. generalmente son tres hombres o tres mujeres, ¿cierto? Y está reconocida también como derechos de seguridad social y derechos alimenticios y todo eso, o sea, porque es una forma, ¿por qué? Porque recuerden lo que dice el Consejo de Estado de la Corte Constitucional, que la familia no es solamente relaciones afectivas, sino de apoyo, solidaridad, acompañamiento, cuidados. Entonces, en una relación de estas parejas se dan esos elementos, sea solidaridad, apoyo, cuidado, protección mutua. Entonces, eso lo hace ser familia. Pues, recuerden que para la Corte Constitucional, una pareja es familia, ¿cierto? Bueno, y tenemos otro que son las parejas swinger. Las parejas swinger son parejas heterosexuales que se unen para compartir parejas. O sea, ellos hacen un intercambio sexual, no implica vínculos afectivos, ¿cierto? Amorosos, sino simplemente el disfrute sexual, el intercambio sexual de las parejas. Y entre ellos mismos, pues, se reúnen en un sitio y se acuerdan cuándo intercambiar esas parejas. Entonces, miren que esta forma, la familia y las parejas es un mundo muy dinámico, muy diverso. No existe pues una sola forma de formación familiar, ni que la familia nuclear es la más adecuada, o sea, no hay ninguna familia más adecuada que otra, ni una estructura familiar más adecuada que otra, no, lo importante, el concepto que nosotros los familiólogos insistimos, es el concepto de las funciones. O sea, si esa familia cumple las funciones a las cuales está destinada, es decir, los cuidados, la protección, la sobrevivencia, la reproducción de la especie, la economía familiar, la educación y formación de los hijos, independientemente si es jefatura femenina, si es los tuyos, los nuestros, es lo más importante. Entonces, aquellos que dicen que nos existen los fundamentalistas, que la única familia que debemos reconocer, la familia adecuada es la familia nuclear, pues uno cuestionaría, porque en la familia nuclear es donde más se presenta la violencia intrafamiliar, el incesto, los abusos, los maltratos, ¿cierto? Y allí, entonces, ¿cuál es lo adecuado? Lo que pasa es que en Colombia, y podemos insistir porque eso es un punto importante, hay un asunto como un empate técnico, diría yo. Están en el Congreso los conservadores y las iglesias que no quieren ningún cambio al artículo 42. Se mantienen allí. Y están los movimientos sociales, los colectivos, que a través de la movilización y de la protesta
y de acudir a las altas cortes han logrado ese reconocimiento. O sea, el reconocimiento a las parejas del mismo sexo, del movimiento LGTBIQ+, eso no se dio graciosamente. Eso fue una movilización de todo ese movimiento para, y sucesivo, fue un proceso para el reconocimiento. ¿Y qué ha dicho la Corte? De hecho, la Corte dio, acuérdese, 2 años para que el Congreso legislara frente a esas formas de relación familiar, y el Congreso no lo hizo. Es decir, hay allí un tabú, un miedo, diría yo, de parálisis legislativa para formular familia. Es más, es que es increíble porque imagínense que muchos otros países del mundo tienen código de familia. ¿Qué es un código de familia? Un código es una recopilación de normas, de leyes sobre un tema determinado. Aquí no tenemos código de familia, o sea que toda esa normatividad de familia está repartida en leyes, decretos, instancias, eso es un berenjenal enorme. Entonces, no, así como existe código de infancia, código de tránsito, código penal, necesitamos código de familia. Y es más, es increíble que se le está dando más prioridad a establecer un código de bienestar animal, así como le digo, código de bienestar animal, que un código de familia. Entonces, si no fuera por las altas cortes, pues, digamos, tendríamos una foto fija de la Constitución del 91. Entonces, es un toda force entre las altas cortes, la sociedad, los colectivos y el Congreso, las iglesias y las asociaciones con base en la fe y los conservadores que insisten en mantener a la familia nuclear como la familia adecuada. Y eso no lo hemos podido, digamos, resolver, ¿cierto? La Corte ha insistido mucho en resolver ese asunto. Luis Bueno, Julián, una sí, pregunta. ¿Por qué dígame. le aplicas tanta sutileza al concepto de la familia tradicional cuando afirmas que defender ese concepto de familia tradicional es una visión conservadora? ¿Por qué le estás calificando? ¿Por qué lo une? Entonces, ¿que lo otro es liberal o qué? Sí, no, un momentico. Es conservadora porque es la visión tradicional del concepto. Es que ese concepto de familia nos viene de la religión, ¿cierto? Cuando usted ve el Código Penal, a pesar de todos los cambios, el Código Penal está revestido de creencias, recuerden, los hijos naturales. La Iglesia prohibía pues, a que los hijos naturales tuvieran recursos. Recuerdo que el año pasado estuve mirando mi partida de bautismo, y entonces la partida de bautismo decía, hijo legítimo de Luis y Selmira. ¿Qué significaba eso de decir que es hijo legítimo de Luis y Selmira? Porque si no estaba ahí, entonces sería que Julián Salas es un hijo ilegítimo, un hijo extramatrimonial, ¿cierto? Y entonces los hijos extramatrimoniales, si no eran reconocidos y llegaban a ser reconocidos, solo le daban la mitad. Entonces, toda esa carga, digamos, de la familia nuclear que viene de la iglesia, ¿cierto? Que es la familia tradicional, no solo en Colombia, sino en Occidente, ¿cierto? Que fue en su tiempo la familia que la Iglesia Católica promovió y que las leyes promovieron, pues, es decir, no estamos desconociendo la importancia, estamos diciendo que que no podemos decir que existe una forma más adecuada que otra, pero lo que sí es un hecho es que ya no es la única forma de organización familiar, que existen otras formas distintas de ser y organizarse como familia. Y desde lo jurídico está claro en eso. Entonces, el hecho es que mientras no se modifique el artículo 42, pues tenemos que aceptar que existe ese artículo, ¿cierto? Porque el problema que tenemos, Aurelio, es, imagínense de donde nos pongamos, digamos, desde la Constitución a definir todas las formas de organización familiar. No, pues esto es imposible. Incluso imagínense que existe ahora en el Congreso es que hay congresistas muy, yo no sé cómo decirlo eso, muy imaginativos, que están adelantando un proyecto que
las familias que tienen gemelos, las familias múltiples, son otra forma de organización familiar. Entonces, pues si nos ponemos pues, a hacer todo esto, es difícil. O sea, ¿qué es claro? Y eso siempre lo he dicho. Así como la riqueza de una selva es su biodiversidad. O sea, en el Amazonas encontramos allí la fauna, la flora, en ese esplendor de la naturaleza. La riqueza de una sociedad está en su sociodiversidad. Y eso lo dice desde el preámbulo de la Constitución Política, cuando dice que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, que tiene regiones y ciudades. O sea que en Colombia no solamente pueden aspirar a cargos públicos los blanquitos y los mestizos, sino que también las minorías étnicas son colombianos. Entonces, ese concepto de la diversidad se aplica también a las distintas formas de organización familiar. Es decir, yo puedo tener una familia nuclear, tenerla y regirme por las normas de una familia nuclear, y está bien, eso no es condenable. Lo que yo no puedo es, desde mi concepto de la familia nuclear, situarme en una posición moral para decir que las otras formas de organización familiar son distintas. Inclusive eso implicó al Ministerio de Salud un cambio muy grande, porque al principio de la Constitución del 91 se decía que las familias que estaban, que faltaba un progenitor, eran familias incompletas. Y entonces, que una familia incompleta era un asunto de riesgo para la salud mental. Imagínense, que tenía que ser completa. Y ya vemos casos en que familias completas, un padre maltratador, abusador, ¿cierto? Violento, entonces hay que aguantarlo dentro de la casa porque pues, es la familia nuclear. Entonces, todos esos conceptos han empezado a ser reevaluados, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que también hay un riesgo, lo reconozco, Aurelio, en el relativismo. Por eso nosotros insistimos, no toda forma de convivencia humana la podemos llamar familia, ¿cierto? Y creo que el punto donde podemos tener más un encuentro es desde el derecho, porque recuerde que el derecho en un Estado soberano el derecho aplica a toda la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la política pública, que es otro tema que quiero trabajar con ustedes, la política pública de familia tiene que reconocer esas dos realidades, las dos realidades de que existe una constitución con unos artículos que definen familia nuclear, pero que existen también las sentencias de las altas cortes. Y entonces, porque si no, imagínense, si solamente fuera la familia nuclear, el acceso profesional, entonces quería decir que los únicos que tenían derecho a los subsidios del Estado serían las familias nucleares, porque las otras formas de organización familiar no son reconocidas constitucionalmente. Entonces, imagínese usted qué implicaría eso, pues en familias en acción, decir que solamente las familias nucleares el Estado les va a dar el subsidio. No, es que eso es muy complejo, ¿cierto? Bueno, y hay un asunto también muy importante, antes de hablar de la política pública, que es el tema del cuidado. Miren, el cuidado es una categoría esencial del ser humano. Todos los seres humanos, por ser falibles, mortales y precarios, necesitamos ser cuidados y cuidar. En algún momento de nuestras vidas necesitamos que alguien nos cuide o que cuidar a otros. Entonces, inclusive el Papa lo dice, el Papa Francisco, cuando habla de la casa común, el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Entonces, el cuidado es una categoría que ha tomado mucha importancia y sobre todo con la pandemia. ¿Qué fue lo de la pandemia? Que nos puso, digamos, toda la civilización, la población mundial en confinamiento con el peligro, digamos, de extender esa pandemia de la mortalidad. Que solamente antes de que llegaran las vacunas, era a través de los cuidados, ¿cierto? Que teníamos que tomar, de lavarnos las manos, de ponernos el tapabocas. Y un hecho fundamental que no ha sido bien explicitado y reconocido, es que fue gracias a las familias, ¿cierto? Al confinamiento,
dentro de las casas que logramos mientras llegaban las vacunas, evitar el contagio. ¿Qué hubiera sido el Estado y la sociedad si no hubiera contado con las familias pues, que pudieran haber dentro de sus casas en el confinamiento y con todos los problemas que trajo, porque las familias que no tenían recursos tenían que salir a la sobrevivencia? Y si algo nos enseñó la pandemia es la importancia de los cuidados y de la familia como forma de protección de la salud pública. Y también tuvo sus problemas, ¿cierto? O sea, el confinamiento llevó también a violencia, problemas de deserción, de enfermedad mental, ¿cierto? Porque fue un asunto estresante, pero logramos salir adelante. Entonces, en los cuidados, imagínense que la doctora Cecilia López, cuando fue senadora en el 2010, estableció la ley del cuidado, lo que llamamos la economía del cuidado. Y es muy importante, porque ella, ella lideró esto, y esa norma implica que el DANE debe contabilizar en las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto cuál es el aporte que hacen las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente el cuidado en el hogar. Imagínense, y desde 2010 se registra. El último reporte del DANE es que cuantifica cuál es el aporte, no es nada despreciable, son 230 billones de pesos. O sea, el 19.6% del PIB colombiano lo aportarían las mujeres en el trabajo no remunerado. Y el 19 es mayor que cualquier rama económica. Entonces, lo que habla también ahora el presidente Petro, lo que están haciendo en Bogotá de las manzanas cuidadoras, es importante, porque sin los cuidados de la familia, pues el Estado y la sociedad es imposible. Por eso hablamos de un concepto, la familiarización y la desfamiliarización del cuidado. La familiarización es cuando la familia se encarga, ¿cierto? La persona, la tía, de encargarse de la mamá, del enfermo que está terminal, de estar en la casa, ¿cierto? Que no lo hace el sistema de salud. Pero también la desfamiliarización del cuidado es cuando hay que acudir a la enfermera, hay que acudir al centro de bienestar del anciano. Entonces, el cuidado es un asunto esencial del ser humano, y en eso las familias tienen un trabajo muy importante, y el Estado es reconocer el trabajo no remunerado. Por ejemplo, en España, ellos llegaron a la conclusión de que económicamente era mejor pagarle a una persona que tiene a su cargo una persona dependiente en su hogar, en su familia, que llevarlo a un centro, digamos, de atención de ancianos. Entonces, ese es un asunto también muy importante, que inclusive hicimos una investigación, aquí la quiero mostrar, se llama la Organización Social del Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia. Esta fue una investigación que se hizo en 5 ciudades, con 5 universidades, la Universidad de Caldas, la Universidad Industrial de Santander, la Javeriana, la Bolivariana y la del Valle. Y en 5 ciudades: Cartagena, Bucaramanga, Cali, Bogotá y Medellín. Y Perdón, aquí, Luis Julián, la organización se llama la Organización Social del Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia, Experiencias Urbanas. Y la Fundación Bien Humano, que me aprecio y me enorgullece, que fue la que originó la iniciativa. Entonces, esta investigación, por ejemplo, que se hizo, terminó antes de la pandemia, lo que proponemos es la organización de un sistema nacional del cuidado, como existe en Uruguay. Es decir, que nos cuida, cómo nos cuidamos, para que podamos tener una vida saludable, una vida sabrosa, una vida feliz. Entonces, el cuidado implica una organización social, o sea, ¿quiénes cuidan? ¿Qué condiciones tienen que tener los cuidadores? ¿Qué condiciones hace el mercado, cierto? Las ONGs, la misma familia, la comunidad. Entonces, eso implica que en la organización social del cuidado de niños, niñas y adolescentes, pues la familia es fundamental. Es decir, es que no se concibe, mire, y ahí tengo que hacer una crítica al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que fue creado por la Ley Cecilia de 1968, se ha dedicado más a la atención al niño, a la primera infancia,
pues por políticas públicas que realmente a la familia. De un presupuesto de 8 billones de pesos, eso es plata, 8 billones, solo dedica el 1% de esos 8 billones al trabajo con las familias. Entonces, es un asunto importante, o sea, que las familias, el Estado solo y la sociedad no puede atender. Imagínense, de 5 millones, 5 o 6 millones de niños menores de 6 años, el programa de Cero a Siempre solo atiende la mitad. Es decir, ni siquiera se ha logrado la atención completa de esos niños y niñas por parte de esa política pública de ellos. Y eso tiene sus consecuencias, ¿cierto? Porque ¿cuál es el papel de las familias en el cuidado de los niños y niñas? El problema es eso, que cuando alguien que atiende a los niños, hay un problema que las familias tienden a desresponsabilizar eso. Y decir, no, entonces encárguese usted, ¿cierto? Y tampoco es así, correcto. Entonces quería hablar, no sé qué tiempo tenemos, Clara, usted me va diciendo, porque aquí yo hago abstracción del tiempo, cuénteme. Yo quería preguntarle, pues yo tengo aquí varias preguntitas Bueno, que... podemos hacer espacio para las preguntas, quiero que Bueno, hagamos el espacio. sí, Bueno, sí. listo. Y yo empiezo con algo que me llamó la atención de la temática que usted desarrolla en el libro, y es que hay un capítulo o un tema que habla de la instauración del 15 de mayo como Día Internacional de la Familia. Y realmente yo me ponía a pensar que, pues, me da como la impresión de que aquí no se le hace tanto despliegue a esa fecha. ¿O será que estoy equivocada? No, no estás equivocada. Bueno, un poco de historia. La Organización de Naciones Unidas determinó que en el año de 1994, o sea, vamos a hacer ya 30 años, fuera el Año Internacional de la Familia. Y cuando las Naciones Unidas destina esos años ¿cierto?, a la infancia, a la mujer, es muy importante porque es un llamado que hacen las Naciones Unidas a los países, a los estados, a las sociedades, a pensar, reflexionar sobre un tema en específico. Entonces, en ese año, 1994, se estableció el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia. Y en Colombia, la Ley 361-2009, que es una ley muy importante que vamos a hablar, estableció el 15 de mayo como el Día Nacional de la Familia. Lo que pasa es que coincide que el 15 de mayo es también el Día del Maestro, el Día del Educador. Y es cierto que no, frente al Día del Educador, pues el Día de la Familia, no hemos hecho todavía suficiente movilización, conciencia, pedagogía, de movilización para celebrar ese año, ¿cierto? Aunque la ley 1857, después que modificó la 361, dice que es obliga a los entes territoriales y todo a celebrar el Día Internacional y Nacional de la Familia. Esa es pues como la historia clara de por qué ese día y no otro. No sé, Okay. ¿qué más preguntas? Yo también quisiera si hablamos un poquito de otro capítulo y es de la situación de las familias en Colombia, que es otro de los apartes del libro. Bueno, ese asunto es realmente delicado. A ver, yo les decía, en Colombia el DANE habla de hogares, no de familias. Imagínense ustedes, pues, porque existe un atraso muy grande en la investigación de familia. Y tendríamos que poner a hablar de porcentajes. Primero, ponernos de acuerdo en todas las formas de organización familiar. Segundo, contarlas. Tercero, establecer porcentajes. Entonces, es complejo en las estadísticas manejar el tema de familia, por eso se maneja el tema de hogares. Entonces, según las últimas cifras del DANE, en Colombia existen 14 millones de hogares. 14 millones de hogares, o sea, somos 50 millones de personas y 14 millones de hogares. Un hogar promedio ya es de 3.5, 4, entonces ahí da la cuenta. Entonces, los hogares y las empresas son los que demandan la economía. O sea, ¿por qué se mueve la economía? Porque los hogares consumen o no consumen, los hogares generan ingresos o no en las empresas. Entonces, la participación de los hogares en la economía del país es muy importante. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos unos niveles muy altos de pobreza. Recordemos que tenemos el 39% de nuestra población
está en pobreza y el 12% en población en pobreza extrema, sin contar las que están en riesgo, o sea, las que están en pobreza que pueden caer a la pobreza extrema. ¿Y qué es pobreza extrema, cierto? Cuando faltan los ingresos suficientes para atender las necesidades, digamos, de las familias. La pandemia, uno de los efectos negativos de la pandemia fue que aumentó los índices de pobreza, pues claro, porque al perder los empleos y contraerse los ingresos y la economía, pues ¿qué se afectó? El gasto de los hogares. Entonces, todos esos adelantos que habíamos tenido en la política pública, la pandemia llegó a reversarlos. O sea, entonces, mientras tengamos un alto desempleo del 13%, una inflación del 9%, vamos a tener pobreza. ¿Qué es lo que estás diciendo ahora? Que no todas las familias colombianas pueden tener las 3 comidas. De los 14 millones de hogares, se estima, pues, todo con beneficio inventario, pero es la cifra que tengo, solo 2 millones de hogares pueden atender las 3 comidas. O sea que la situación de hambre es real. Miren, en Colombia existen 560.000 niños con desnutrición crónica y mueren alrededor de 4.000 niños de hambre, especialmente en La Guajira. Entonces sabemos que la desnutrición, y eso es cierto lo que dice el presidente Petro, el desnutrido se come el cerebro y sabemos todos los riesgos e implicaciones para su desarrollo como persona y la sociedad, de una sociedad que todavía no ha resuelto el problema del hambre, o sea, que hay personas que aguantan hambre, ¿cierto? Y los niños y las niñas son pobres, ¿por qué? Porque sus padres y madres son pobres, porque si los padres no tienen ingresos suficientes para atender las necesidades, pues entonces la primera infancia es la que tiene el efecto negativo de la pobreza. Por eso la CEPAL hace muchos años consideró que la política pública, en vez de prestarse directamente a poblaciones, que es a través de las familias, que los subsidios, o sea, las transferencias monetarias, se realicen a través de las familias y especialmente de las mujeres, como una forma de compensar los bajos ingresos. ¿Por qué existe el programa de alimentación escolar? Porque los niños y las familias no tienen los ingresos suficientes para atender las necesidades calóricas de los niños y las niñas y los adolescentes. Y el problema es que como eso tiene tantos recursos, existe mucho corrupción en los programas de alimentación escolar, cosas aberrantes, de que en La Guajira parten un huevo duro para 3 niños. Eso es una cosa pues, aberrante. O sea, que existiendo recursos, y la Corte Constitucional en eso ha estado permanentemente al día exigiendo medidas para que en Colombia no deba morir ningún niño de hambre ni tener desnutrición crónica. Un 13% de desempleo, ¿qué implica? Que son lugares, digamos, que viven de la caridad, viven del préstamo, de la delincuencia para poder atender sus necesidades materiales, correcto. No dice, entonces los subsidios son perversos. Pues eso sí, no. A ver, de eso lo trajimos de Chile. En Chile se empezó el programa de Chile Solidario, ¿cierto? Y el programa de Chile Solidario era, a principios de los 90, cuando terminó Pinochet, era sacar familias de la extrema pobreza a la pobreza. Y entonces el programa implicaba que toda la oferta del Estado fuera directamente a la familia, o sea, que se focalizara cada familia y la visitara y cuáles eran las necesidades apremiantes y el Estado ir a los domicilios y atender a ello para sacar a las familias de la pobreza extrema a la pobreza. ¿Y qué sucedió? Que al cabo de los años, una de cada 3 familias que se había salido de la pobreza extrema regresa a la pobreza extrema. ¿Por qué regresan a la pobreza extrema? Porque las condiciones ya de vida, las condiciones del capital humano son ya tan precarias que esas familias, para poder sobrevivir, van a necesitar siempre de la ayuda del Estado. Pero allá hicieron una cosa buena que aquí no la hicimos. Allá establecieron que en 4 años era el tiempo suficiente de la atención de los programas estatales para lograr sacar a esas familias focalizadas de la pobreza extrema a la pobreza. En cambio aquí, los subsidios los pusimos de por vida. Imagínense, porque Familias en Acción
da subsidios mientras usted tenga hijos menores de 18 años, usted va a tener derecho a los subsidios. O sea que entonces una familia puede estar 50 años recibiendo los subsidios. ¿Y cuál es el problema de los subsidios? Que los subsidios cuando no son bien focalizados, paralizan la iniciativa de la persona. O sea, la persona se atiende a vivir con lo que le dé el subsidio, ¿cierto? Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la Fundación Bien Humano, teníamos programas de alfabetización de adultos. Y teníamos, sobre todo en Moravia, pues que tenía el 42% de la población de Moravia era afrodescendiente, había muchos adultos mayores analfabetas. Entonces empezamos a promocionar eso y entonces una señora estaba ahí y yo le dije, señora, ¿y usted por qué no se inscribe? Y entonces ella me dijo, no, yo sí me gustaría, pero no. Y dije, ¿por qué? Ah, no, doctor, es que a mí me dijeron que si aprendía a leer y escribir, me quitaban el subsidio. Y yo prefiero entonces ser ignorante a no tener el subsidio. Entonces, yo decía, pero no es cierto. No. Es que yo puedo morir ignorante, pero morir con el subsidio. Entonces, los subsidios, ahora viene todo el problema, el asunto de la renta básica universal, que es generarle un ingreso universal a todas las familias mínimo para atender las necesidades. Pero todos esos programas necesitan dinero y por eso la reforma tributaria, porque muchos de esos programas se están pagando con empréstitos, con deuda internacional, deuda pública, y esa deuda hay que pagarla. Entonces, las familias sí es el espacio, digamos, para llegar a las poblaciones, a los colectivos, y especialmente las mujeres, ¿cierto? Por eso en Colombia existe muy bien, con sus deficiencias, el SISBEN, el Sistema de Identificación de Beneficiarios, ¿cierto? Que dice dónde están las familias, en qué condiciones y cómo se pueden ayudar a los subsidios. Pero la pobreza, ¿cierto? Sigue siendo un tema muy grave. Imagínense, tenemos esos altos niveles de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, que es una realidad. Y especialmente, si focalizamos más, es en el campo, en el sector rural, donde más pobreza, más condiciones adversas, más analfabetismo, más embarazo adolescente, más desnutrición existe. Entonces esa brecha, sí, tenemos que generar un modelo de desarrollo que sea mucho más incluyente y que las familias no tengan que vivir permanentemente el subsidio, porque es que el subsidio les quita la dignidad, ¿cierto? La iniciativa, la autonomía. Por eso es necesario apoyar más los emprendimientos, y en eso las mujeres, porque una mujer que hace un emprendimiento y es apoyada, no, aunque reciba el subsidio, ya no depende del subsidio, ¿cierto? Porque genera su propio negocio, genera su propio ingreso. Entonces, esas son las políticas públicas. Y yo quería terminar hablando de la Ley 361/2009. ¿Usted me permite algo? Hacer un comentario. Claro. Y es que estoy mostrando en pantalla la diapositiva que corresponde a la información del libro, porque alguien nos preguntó que cuál era su libro. Y antes de que los asistentes se nos empiecen a desconectar, entonces por eso hago la interrupción. Muchas gracias. Esta es la información correspondiente al libro que ha escrito Luis Julián Salas, que es el que ha originado esta charla. Las familias sí importan. Él me decía que él se encarga de enviar el libro, tiene un valor de 70.000 pesos. Él lo envía por coordinadora mercantil. Estamos poniendo aquí el número de la cuenta de ahorros, que es la cuenta de él, para que quienes estén interesados hagan la consignación a esa cuenta y le manden a él por correo electrónico, que también lo tenemos aquí en la pantalla, los nombres, apellidos y a dónde lo hacen llegar. Estos 70.000 pesos incluyen los gastos de envío, vuelvo y lo repito. Y otra cosa que también queríamos aquí destacar es que Luis Julián tiene varios blogs que los estamos invitando también a que miren sobre familia y otros temas, o el que estamos desarrollando esta tarde. Él ha sido miembro activo de juntas directivas de ONGs, entonces tiene mucha experiencia. También tiene un blog sobre esto, ONG y Gerencia Social, y lo pueden seguir en Twitter en @LuisJuliánSalas. Ahora sí, le doy la palabra. Voy a dejar de todas maneras esta diapositiva para que quien quiera pueda tomar nota. Perfecto. Bueno, entonces termino ya hablando de la política pública. Mire, es también muy importante la Constitución del 91,
porque la Constitución del 91 fue la que creó después los planes de desarrollo y la participación de la ciudadanía en la formulación de la política pública. ¿Qué es una política pública? Es una acción direccionada del Estado para atender un problema manifiesto de la sociedad. Por ejemplo, hoy en día la congestión vehicular, el número de carros y todo eso, crea graves problemas de la movilidad de las ciudades. Entonces, se establece la política del pico y placa, de la restricción vehicular a ciertas horas, la contaminación ambiental, entonces se limitan a ciertas empresas. Entonces, cuando en la sociedad surge un problema que se vuelve grave, se requiere que el Estado formule una política pública, ¿cierto? Ya lo vimos, la primera infancia necesita una política pública, la atención a las personas sin discapacidad, una política pública, la atención a las mujeres, también una política pública. Entonces, las políticas públicas son muy importantes porque es la manera como el Estado y los entes territoriales ejecutan los programas sociales, ¿correcto? Entonces, existen, en este país a ningún colectivo se le niega una política pública. Imagínense, el municipio de Medellín tiene formulado 22 políticas públicas y el departamento otros, ¿cierto? Entonces, eso en principio es un derecho, pero después es muy manejable cómo se articulan todas las políticas públicas, porque cada cual quiere su presupuesto, su oficina, y ser prioritaria. Pero bueno, es un derecho que nos da la Constitución del 91 de la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Entonces, la Ley 361/2009, que se llama de protección integral a la familia, es una ley muy importante, porque en esta ley, por primera vez, se reconocen 19 derechos a las familias. Entonces, esto es importante porque, miren, existen los derechos humanos, que los derechos humanos son individuales, son las personas, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. O sea, hay derechos humanos para los niños, para las mujeres, para las personas con discapacidad y las personas de tercera edad, ¿cierto? O sea, derechos fundamentales, que son los que protege la tutela. Pero el avance es que al configurar esos 19 derechos, entonces se entra a entender a la familia, las familias, como un sujeto colectivo de derechos y obligaciones. Es decir, que no solamente hay que atender y respetar los derechos individuales de los integrantes, sino que como colectivo, como familia, existen también esos 19 derechos. Yo no voy a leer aquí los derechos, en la ley 361 la pueden encontrar en Google, son 3 páginas, y es muy importante porque lo que nos dice la 361 es que hay que crear la unidad persona y familia, es decir, que los derechos colectivos de la familia no pueden ir en contra de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes, y viceversa, que los derechos humanos de cada integrante de la familia no deben ir en contra de la familia, porque si la familia es un proyecto de vida colectivo, entonces también la familia tiene que ser protegida como ella protege a sus miembros. Por eso hablamos de la unidad persona-familia. Y muy importante porque esta política pública, esta ley 361, por primera vez obliga a los entes territoriales, la nación, el departamento, el distrito y los municipios a formular una política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias en cada territorio. Entonces, esto es muy importante porque ya no es que si yo me gusta trabajar con familias, si me gusta o no, sino que la ley establece que hay que formular esa política pública con la participación de la ciudadanía, de las ONGs. En Antioquia es líder en eso. En Antioquia tenemos la política pública del municipio de Medellín, que empezó desde el 1992, y tenemos, pues, modestia aparte, la mejor política pública de apoyo y fortalecimiento a la familia en el departamento de Antioquia, con la ordenanza 47 de 2019. Entonces, esa política pública lo que hace es que entonces se reconoce a las familias como un actor social y político, como con el derecho a participar en las decisiones públicas. Y el hecho importante es que una vez establecida la política pública aprobada, ya sea por el Consejo, por ordenanza o por
¿cómo se llama? El Consejo de Medellín, la ordenanza y la del Consejo. Eso implica que en los planes de desarrollo territoriales tenga que incluir a la familia en el presupuesto. Entonces es bien importante porque si hay política pública de familia en un municipio, entonces el alcalde que llega tiene obligatoriamente que considerar a la familia como objeto de su plan de desarrollo. Y luego todos lo sabemos que lo que no se incluye en un plan de desarrollo, pues no se asigna presupuesto. Entonces, en Antioquia funciona esa política pública de atención a las familias. Se atienden el programa en este momento a familias con equidad, alrededor de unas 10.000 familias en las 9 subregiones. Y también se creó la institucionalidad. Se creó entonces la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia, que es la que tiene a su cargo los programas, planes y proyectos de la política pública de familia. Y existe la Mesa Departamental de Familias, donde unas 60 organizaciones públicas y privadas se reúnen cada 3 meses para acordar una agenda de trabajo. Entonces, Antioquia y Medellín pues, son territorios donde realmente hay una importancia grande al tema de familia. Se le dedica presupuesto, programas, están en los planes de desarrollo, y existen divisiones especializadas para trabajar con ellas. Y lo importante es que el reconocimiento entonces de las familias con su capacidad de agencia. ¿Qué significa capacidad de agencia? O sea, que las familias tienen fortalezas internas, que las familias tienen capacidades, que lo que las familias necesitan es apoyo, acompañamiento y fortalecimiento para que ella pueda cumplir con sus funciones. Ese es el reto de la política pública. ¿Cuál es el problema? Que siempre hemos puesto por la extradición a las familias como víctimas, como pobrecitas, en el campo asistencialistas, deme, yo soy pobre, yo soy desvalido, y entonces sacar a las familias de esa posición, de la beneficencia, de la filantropía, del asistencialismo, y decirle, no, vengan acá, es que usted tiene capacidades, tiene fortalezas, nosotros vamos a acompañarla para que ustedes tengan esa capacidad de agencia. Entonces no es fácil en eso, porque los subsidios generan ganancias secundarias y es muy cómodo estar allí, ¿cierto? Y ese es el reto que tiene la política pública, no sustituir a las familias, sino reconocerlas y que ellas se consideren como un actor social y político. Por ejemplo, las mujeres, los colectivos de mujeres se representan a sí mismos, no necesitan quien hable por ellos. Los jóvenes, ellos mismos se representan. Las personas en el LGBTIQ+, ellas mismas se representan. Las personas en situación de capacidad, etc. Entonces, el gran reto y la dificultad pues, es cómo lograr pues, que las familias sean también reconocidas como un actor social y político y reconocer que las familias siguen siendo muy importantes porque las familias, independiente de su función y su estructura, es la primera agencia de formación del ser humano. No estoy diciendo la más importante, que también lo es, la primera agencia, porque en esos 6 primeros años de vida, en esa primera infancia, se dan las bases del desarrollo del cuerpo, de la personalidad, del desarrollo social, de la inteligencia. Y por eso es que es tan importante esas políticas de primera infancia, pero políticas de primera infancia que necesitan más acompañamiento de las familias, más responsabilidad, corresponsabilidad, ¿cierto? La Constitución dice que en la atención a los niños y las niñas, el Estado, la familia y la sociedad son corresponsables. ¿Qué significa corresponsables? Que todas esas 3 instituciones, familia, sociedad y Estado, tienen que concurrir a los derechos de los niños, que ya sabemos que los niños los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Y una cosa muy importante, que los niños, niñas y adolescentes, ya no hablamos de menores, niños, niñas y adolescentes, son sujetos titulares de derechos. ¿Qué significa eso? Que los hijos no son propiedad de los padres. Porque es que en esa educación de los hijos existe el hecho, ¿no?, que es que son mis hijos y yo hago con mis hijos lo que me dé la gana. No, señor. Porque es que ya
Eso de que esas convicciones, que la ropa sucia se lava en casa, que la leche con sangre entra, que porque te quiero te aporreo, que porque el cliente quiere te va a sufrir. No, esas convicciones y esas creencias del pasado patriarcal ya no dan a lugar. Todos sabemos que cualquier maltrato y abuso de violencia a un integrante de la familia, especialmente a un niño, niña, adolescente, hay que denunciarlo y el Estado y la sociedad tienen que intervenir, ¿cierto? Ya no puede quedarse que la ropa sucia se lava en casa y las cuatro paredes, no. Eso es lo que hemos avanzado en la legislación, ¿cierto? De que los niños son sujetos titulares de derechos, que los niños tienen que también que participar. Por eso hablamos de familias más democráticas, más igualitarias, ¿cierto? Donde se pueda conversar, donde se pueda conversar sobre las normas, sobre los reglamentos, sobre distribuir las tareas del hogar. O sea, ya ese padre vertical, autoritario, proveedor, eso ya está desapareciendo. Por eso hablamos también de nuevas paternidades, de nuevas masculinidades, de cómo los hombres empiezan a disfrutar de la crianza, de la educación, la formación de los hijos, de establecer esos vínculos afectivos. Y eso tiene su importancia porque es en la infancia donde se deben dar las bases de la confianza entre padres e hijos y de la comunicación. Porque cuando eso no se da, y entonces viene la adolescencia, y los problemas de la adolescencia, que la drogadicción, todo eso, entonces yo digo, ya como dice el bolero, ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Es decir, los padres tienen que aprovechar esos primeros años de vida donde ellos son los héroes, son las personas, los modelos de identidad y permitir esa expresión, ¿cierto? Porque los niños también forman un juicio ético. Miren, cuando un niño le pregunta al papá, papá, ¿por qué me tengo que portar bien? Miren, eso es una pregunta de una dimensión ética impresionante, porque todos sabemos que una cosa es la ética y otra es la moral. La moral habla sobre la conducta y proceder bien o mal de las personas, pero la ética es una reflexión sobre la moral. Entonces, cuando el niño le dice al papá, papá, ¿por qué me tengo que portar bien? Lo que le está invitando es a que establecer una conversación, un diálogo. ¿Y qué sale el papá con un balbucea? No, es que porque usted es chiquito y yo mando y yo soy el mayor, usted me tiene que obedecer. Y ahí se cortan todos los diálogos posibles. Entonces, estos primeros años son, y eso la psicología evolutiva lo dijo hace muchos años, son fundamentales y establecer buenas relaciones afectivas, emocionales, maduras, vínculos afectivos sanos entre padres e hijos, es lo mejor que puede dar la familia. Eso no lo da una institución, no lo da pues, la sociedad, no. Eso, si no se da en la familia, en la parentela, pues no se da en otras partes. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar y acompañar a las familias, porque lo que las familias dejen de hacer o no hacer por los niños, niñas y adolescentes, le toca después a la sociedad y al Estado asumirlos. El abandono, la indiferencia. Hay más o menos 4.200 niños y niñas y adolescentes de espera una adopción, ¿cierto? Porque lo ideal es la adopción. Los niños, es un derecho de los niños, tener derecho a un nombre, a una enfermedad y a una familia, no crecer en una institución. Pero tenemos abandono, ¿cierto? Pero la familia también es paradójica porque la familia abandona y maltrata, pero cuando la familia, por ejemplo, en la época de la violencia, frente al secuestro, la desaparición, la tortura, las familias estuvieron ahí, las familias no fueron abandonantes. Todo lo que hablan de la Comisión de la Verdad es posible porque fueron las familias las que siempre estuvieron preguntando por sus muertos, por sus secuestrados, por sus desaparecidos. El Estado y la sociedad olvidan, las familias nunca olvidan, porque son los deudos. Y gracias a las familias, que esas familias nunca abandonaron, pues de cuando los policías estaban recluidos, los programas de radio y la existencia, es que tenemos también la Comisión de la Verdad, o sea, porque lo que las familias quieren no es tanto castigo a los grandes, sino que se les esclarezca la verdad, es decir, ¿por qué a mi papá lo mataron? ¿Dónde lo mataron? ¿Dónde está enterrado? Porque esos duelos son congelados y entonces hasta que no estén los restos no se le puede hacer la cristiana sepultura. Esas familias
no elaboran bien, no terminan de elaborar su duelo. Entonces, por eso la insistencia, y a mí me parece que lo que se busca es más justicia que punitivo, porque lo que las familias quieren es de sus victimarios saber por qué los mataron, y por qué a ellos, y dónde están, y reclamar, y eso me parece que es muy sanador de la sociedad colombiana, porque los conflictos nos llevó 10 millones de víctimas, alrededor de 18.000 niños reclutados, 50.000 secuestros, 200.000 desapariciones. ¿Y quiénes son los que sufrieron todo eso? Las familias. Las familias tuvieron que asumir la orfandad, el problema económico, la indiferencia, la exclusión del Estado de la sociedad, siempre atrás. Entonces, yo reclamo y reivindico el papel, sí, que en este tema de las víctimas, sí, las víctimas son el foco de la Comisión de la Verdad, pero son las familias las que también tenemos que hacer ese reconocimiento de que no fueron abandonantes y que siempre reclamaron de las autoridades y de los victimarios el saber por qué los mataron. Bueno, podía hablar muchas cosas más. Sí, eso veo. Nos podríamos quedar aquí sí, yo creo hablando. que se nota que usted es apasionado por el tema y no, total, que total, porque ha estudiado bastante. Sí, entonces en el libro, yo quiero hacer el último propaganda, en el libro que van a encontrar. En el libro van a encontrar 36 ensayos, son todos relativos a las familias. Y esos 36 ensayos están repartidos en 4 capítulos. Un capítulo que se llama Familia, Política, Legislación y Política Pública, que es todos los temas pues, de la ley. Otro capítulo que habla de familia y diversidad, que son todas las formas de organización familiar, las diferencias, las semejanzas y el porqué de esa diversidad en las familias. Otro capítulo muy importante que es familia y primera infancia, que es el énfasis pues, de la política pública, porque esa relación tiene que estar siempre unida, no podemos la primera infancia por un lado y la familia por otro. Y el 4º capítulo se llama Familia y Varios, que ahí sí fueron varios temas sueltos. Por ejemplo, hay uno que recomiendo mucho, que es, por ejemplo, la familia en la vida de obra de Gabriel García Márquez, la familia en la pandemia, el impacto de la conciliación. Entonces, las personas que tengan el libro pueden leer suelto lo que les interesa, lo que no, o de corrido, ¿cierto? Y es un libro destinado sobre las familias, como dice la portada, en los ensayos, reflexiones y debates sobre aspectos fundamentales de la familia colombiana. No están todos los temas porque yo no, pues, no conozco todos los temas, no soy experto en todos los temas. Ese fue pues una selección. Entonces, me gustaría mucho que lo pudieran leer, tener ahí está mi correo electrónico, conocer sus comentarios, sus sugerencias, distribuir y compartir el libro. Y ese es pues como un legado, como un hijo que uno tiene cuando uno publica un libro. Entonces agradezco nuevamente a Aurelio, Marta, a Ignaciana, compañeros de pupitre, compañeros ignacianos, personas amigas y cercanas que atendieron la invitación de escucharme. Si hay otras preguntas, pues una o dos, con mucho gusto, las puedo contestar, o si no, veamos aquí. Hay 2 comentarios de que nos dan las gracias. Ramiro Vélez y Margarita Correa dice: maravillosa charla, felicitaciones. Julián, eres una autoridad en el tema, disfruté y aprendí mucho, gracias por invitarme. No hay más comentarios, yo inclusive invité aquí, pero creo que teniendo sus datos aquí con el Twitter donde lo pueden encontrar o con el correo electrónico, pues quienes quieran también ahondar en más temas podrán hacerlo. Yo solamente quiero terminar y es invitarlos a nuestra próxima charla, la próxima semana, el próximo jueves a las 6 de la tarde, que digamos que en algo tiene relación con este tema que estamos tratando hoy de la familia, y es el tema del adulto mayor como protagonista de la revolución de la ternura. Ese va a ser el tema de nuestro próximo encuentro el jueves a las 6 de la tarde. Vamos a tener como invitado a Luis Horacio Lora Restrepo. Él es filósofo, es egresado también del Colegio San Ignacio con una experiencia grande en el tema de la docencia, así que les estaremos enviando la invitación y los estaremos esperando el próximo
jueves. Entonces, Luis Julián, darle las gracias por este espacio, por compartir con nosotros todas estas investigaciones y todos estos conocimientos. Muchas gracias. Tenemos acá en familia tema de debate. Muchas gracias, dice Jorge León Tamayo Correa. Desearle una feliz noche y bueno, disponer para usted y todas sus seguidores estos micrófonos y estas pantallas de la asociación, de las charlas virtuales, para que si más adelante considera que podemos tratar otro tema, pues podamos Claro hacerlo. que sí, con el mayor Muchas gusto. gracias. Siempre será un placer y un honor estar con ustedes, con el colegio y con Asia, ¿cierto? O sea que de mi parte siempre encontrarán pues escucha y buen recibo. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bueno, y a Aurelio también, que Ya, tan claro. gustosamente nos quiso hacer la presentación hoy de este personaje. Señores, para todos ustedes, señores y señoras, discúlpenme, una feliz noche y que nos podamos seguir encontrando entonces en estos espacios. Feliz noche, gracias por su compañía, gracias nuevamente Luis Julián. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego.